Vamos a ver cómo hacer en Unity para guardar distintos tipos de datos en la memoria y posteriormente cargarlos y poder recuperar la información. Para mostrar esto me armé esta escena que es la compilación de un proyecto que se pueden descargar. En la descripción voy a dejar un link a un artículo donde van a encontrar un paquete, lo descargan, lo importan y pueden acceder a los archivos y ver los scripts. Lo que estamos viendo básicamente es un programa en el que se ejecutan tres acciones. La primera es cargar los datos que están almacenados en la memoria. La segunda acción es generar distintos tipos de datos aleatorios, datos de tipo entero, de tipo float y de tipo string. Y la tercera acción es guardar esos datos generados en la memoria. Acá en la parte izquierda estamos viendo los datos que estaban almacenados en la memoria y han sido cargados. Como es la primera vez que se abre esta compilación, no hay datos almacenados, entonces aparecen estos carteles que indican eso. En la parte de la derecha estamos viendo los datos que han sido generados de manera aleatoria. Tenemos un entero que va a estar entre 0 y 100, un float que también va a estar entre 0 y 100 y un string que ha sido seleccionado de manera aleatoria dentro de un conjunto de strings. Acá tengo tres botones, uno para reiniciar la escena, otro para borrar la información almacenada y otro para salir. Como esta información ya está almacenada, en la siguiente sesión se van a ejecutar estas tres acciones de vuelta. Cargar la información, generar nuevos datos y guardar esos nuevos datos. Entonces, en la columna de la izquierda van a aparecer estos datos que van a ser leídos de la memoria. 4088.24 share. Reinicio la escena y acá los tenemos. 4088.24 share. Lo mismo va a ocurrir si salgo de la compilación y vuelvo a entrar. Tenemos el dato 5, 52.68 y share. Salimos, volvemos a entrar y acá tenemos los datos 5, 52.68, share. Si presionamos el botón de eliminar datos, lo que ocurre es que se limpia la memoria. O sea, estos datos que habían sido guardados en la memoria ahora han sido eliminados y en la siguiente sesión no van a haber datos almacenados. Vamos a ver cómo está hecho este programa en Unity. Vamos a ver cómo está armada la jerarquía en este proyecto. Para empezar tenemos un empty game object que se llama save data object y que tiene asignado un script que se llama save and load. A este script de aquí. En el inspector vamos a asignar todos los componentes textos del canvas que vamos a describir con los datos. Son estos 6 componentes texto. Luego tenemos los tres botones que en el evento onClick tienen asignado el GameObject Save Data Object, cosa de poder ejecutar una función dentro del script Save and Load. El botón Restart ejecuta la función Restart Button, el botón Delete la función Delete Data Button y el botón Quit la función Quit. Acá estamos viendo el script Save and Load. Primero vamos a ver todos los campos y variables que contiene. En primer lugar tenemos estos tres strings que van a ser nombres que le vamos a dar a los datos guardados en la memoria. O sea, el entero que generemos lo vamos a guardar en la memoria utilizando este nombre, myInt. Y lo mismo para los demás. Luego tenemos estas variables que van a ser para los datos de tipo entero, float y string. Vamos a tener una variable para el valor generado durante la sesión, o sea, el valor actual. Otra variable para el valor leído de la memoria, o sea, el valor que se generó en la sesión anterior. Y un valor por defecto en caso de que no haya información en la memoria. Esto no lo vimos al principio del video porque para utilizarlo hay que ejecutar este método llamado loadData2 en lugar de loadData1. Luego lo vamos a ver. Entonces para los demás, para float y para string tenemos lo mismo, el valor actual, el valor leído de la memoria y el valor por defecto. Luego tenemos estos tres objetos texto que son los que vamos a asignar acá en el inspector. Luego tenemos un mensaje en caso de que no se encuentre la información almacenada en la memoria. El nombre de la escena, cosa de que podamos reiniciar la escena al presionar el botón Start. Y tenemos un arreglo, un vector de strings que va a contener un montón de strings de los cuales vamos a seleccionar uno de manera aleatoria. O sea, el string que aparece acá va a ser seleccionado de esta lista. Acá tenemos todas las funciones del script. Vamos a analizarlas una por una, empezando por el método start. Al iniciar la escena, como les decía, se van a ejecutar tres acciones. Y acá las estamos viendo resumidas. El primero es la carga de los datos. La segunda acción es la generación de datos nuevos. Y la tercera es el guardado de esos datos. Vamos a empezar por la generación de datos, luego por el guardado de los datos y finalmente vamos a ver la carga de los datos. Para la generación de los datos tenemos esta función que lo que hace es generar un entero de manera aleatoria entre 0 y 100, con random.range entre 0 y 101, porque esta función no incluye el extremo superior. Luego lo escribimos en la interfaz gráfica, en este texto de aquí. Generamos el float aleatorio también entre 0 y 100 y lo escribimos en la memoria.
Y para el string aleatorio lo que hacemos es primero generar un número entero que va desde 0 hasta la longitud del vector de strings, este vector words. Entonces una vez que tenemos ese entero, la variable string la vamos a almacenar con esa componente i del vector words. Y finalmente escribimos el texto en pantalla. Para el guardado de datos se utiliza la clase playerprefs. Es una clase que tiene un conjunto de métodos estáticos que permiten guardar información de manera muy simple, tan simple como estas tres instrucciones. Para guardar un entero utilizamos el método setInt, setear entero. Para guardar un float utilizamos el método setFloat y para guardar un string utilizamos el método setString. En todos los casos vamos a tener que dar primero un nombre, el nombre con el cual queremos guardar ese dato y el dato en sí. El entero lo guardamos con este nombre que definimos acá, myInt, y le pasamos también la variable currentInt, que es donde teníamos el entero generado de manera aleatoria. Y para los demás lo mismo. Para el float le pasamos el string myFloatKey y el valor del float que generamos, y para el string lo mismo. Así de simple es guardar los datos en la memoria. Ahora vamos a ver cómo se hace para leer los datos de la memoria. Para eso tenemos dos funciones, una es loadData1 y la otra loadData2. La que vimos al principio del video es esta, luego vamos a ver cómo funciona esta otra. Acá está dividido en tres partes, esta es la carga del entero, esta es la carga del float y esta es la carga del string. Lo primero que hacemos es definir una variable booleana, o sea una variable lógica, y la inicializamos con esta función. Esta función nos sirve para verificar si hay un dato en la memoria guardado con este nombre que le damos. Entonces para la parte del entero lo que hacemos es comprobar si tenemos un dato en la memoria guardado con el nombre del entero, que en algún momento atrás utilizamos para guardar el valor. Si ese dato está en la memoria, esta función devuelve verdadero. Si no está, devuelve falso. Entonces, en caso de que result es verdadero, o sea el dato está en la memoria, lo que hacemos es leer el dato de la memoria y lo hacemos utilizando el método getInt. Así como tenemos el método setInt para escribir el dato en la memoria, tenemos el método getInt para leerlo de la memoria y le pasamos el nombre del dato. En este caso, como estamos leyendo el entero, es myIntKey. Ese valor leído lo almacenamos en la variable previousInt y luego escribimos ese valor en el texto de la parte izquierda de la interfaz. En caso de que el dato no esté en la memoria, o sea esto nos da falso, lo que hacemos es escribir este texto en la interfaz gráfica, noDataFoundMessage, que acá lo tengo inicializado como noDataStored. Para float y string es lo mismo, como acá ya declaré la variable booleana result, acá simplemente la utilizo, preguntamos si el dato tipo float está en la memoria y en caso de que esté lo leemos utilizando el método getFloat. Lo almacenamos en esta variable y lo escribimos en el texto correspondiente en pantalla. En caso de que el dato no esté en la memoria, escribimos el mensaje de que no se ha encontrado. Y para el string lo mismo, preguntamos si está en la memoria, si está lo leemos y lo escribimos en pantalla, si no está, escribimos el mensaje de que no se ha encontrado. Ahora vamos a ver la segunda forma de cargar los datos, que es bastante más compacta que la forma anterior. Los métodos getInt, getFloat y getString tienen dos sobrecargas paramétricas, es decir que hay dos versiones de la misma función. Acá lo podemos ver. La primera sobrecarga es la que utilizamos aquí, es una función a la que le pasamos un string, y la segunda sobrecarga le pasamos el string, pero además le damos un valor por defecto. Este valor por defecto es el valor que va a devolver la función en caso de que no haya ningún dato almacenado con este nombre. Entonces con esto nos podemos ahorrar de hacer la comprobación. Si el dato está en la memoria, esta variable va a tener el dato almacenado. Si el dato no está en la memoria, esta variable va a tener el valor por defecto. Estos valores, recordemos, están definidos acá. Valor por defecto entero, valor por defecto float y valor por defecto string. Entonces ejecutamos esa función y escribimos en pantalla. Ejecutamos la misma función pero para el dato tipo float y lo escribimos en pantalla. Ejecutamos la función pero para string y lo escribimos en pantalla. Vamos a modificar acá en el método start. Vamos a poner loadData2 y probar a ver cómo funciona. Acá cuando borramos la información de la memoria y reiniciamos la escena, vemos que al no haber información guardada en la memoria, estas variables se inicializan con la información por defecto. Por último vamos a ver las funciones que ejecutan los botones. Bueno, la función salir es simplemente application.quit, con esto salimos del juego, de la aplicación. La función restart, hacemos un scenemanager.loadScene y le damos el nombre de la escena, con esto vamos a cargar la escena esta que estamos viendo. Para poder trabajar con escenas hay que acordarse de agregar este namespace unityengine.scenemanagement, si no esta línea les va a dar error.
Acá también agregué el UnityEngine.ui para poder definir elementos tipo texto. Y por último tenemos esta función que lo que hace es eliminar los datos de la memoria. Acá lo que hacemos es eliminar los datos uno por uno, entero, float y string. Primero preguntamos si el string está en la memoria, porque si no está no podríamos eliminarlo. Si el resultado es verdadero, lo que hacemos es ejecutar esta función delete key y le pasamos el nombre. Entonces con esto borramos el dato entero de la memoria. Y lo mismo para los demás datos. También tenemos la función delete all que elimina absolutamente todo lo que está en la memoria. Hay que tener cuidado con esta función porque tal vez se nos borra información que no queríamos que se borre y con esto lo perdemos todo. Pero puede ser útil, por ejemplo, para las opciones, combinándola con esta forma de carga de datos con valor por defecto en caso de que esos datos no estén en la memoria. En el menú de opciones, por ejemplo, podríamos tener un botón que se llame restaurar valores por defecto, que lo que podría hacer es eliminar absolutamente todo. Entonces después cuando se haga la carga de datos se van a cargar los valores que están definidos por defecto. Hasta acá llegamos con el video. Les recuerdo que en la descripción se pueden descargar el paquete que contiene esta escena y este script, así lo pueden analizar en detalle si así lo quieren. Hasta la próxima.